compartir con todos este momento. Pues yo he querido compartir esta sesión en dos partes. Quiero, pues primero, compartirles, como decía José, un poco la situación económica, lo que viene pues para la economía mundial y lo importante que va a ser la industria de la construcción. Ya para que ustedes lo analicen, quiero compartirles algo a lo que soy suscrito y me envían información mensualmente. Y la segunda parte de la charla les voy a hablar de pues, esta metodología en la cual pues, he estado estudiando ya hace varios años y la he tratado de descifrar, pues si es sistema, metodología, modelo. Y pues quiero compartirles cómo ha sido como ese avance, ese proceso en este entendimiento del TAC Plan, o en Perú le llaman los trenes, y realmente entender cómo podemos hacer para que funcione adecuadamente para el flujo y transformación de nuestra industria. Entonces, pues quiero compartirles primero, a ver, creo que no sé si me permite compartir la pantalla, por favor. Dice que no puedo. ¿Te permite o no? No. Sí. A ver ahora. Ok. No. No me deja. No sé si me tenga que habilitar. Okay. No. A ver, permítame, no sé, voy a ver si me puedo volver a conectar y a ver si soy yo. Déjenme, me conecto, ¿le parece? Sí, está bien. Perdón. ¿Tiene varias pantallas? Sí, pero bueno. Vamos a esperar unos minutos que se vuelva a conectar Andrés. Les comento que los Lean Talks son todos los jueves. Y mientras que se conecta Andrés, para comentarle que el próximo jueves tenemos... bueno, ya está. Para comentarle que son todos los jueves los Lean Talk y ya se ve tu pantalla. Andrés, ¿me escuchas? Su micrófono está apagado. Andrés, tu micrófono está apagado. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, pues muchas gracias y pues ya nos recuperamos. Pues miren, quiero compartirles este estudio reciente que nos llegó el segundo, pues cómo va a ser el crecimiento económico, pues tanto en los Estados Unidos, pero también quiero y en toda Europa, y cómo va a ser en América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo son las expectativas del crecimiento que tenemos y qué es lo que nos espera? Y sobre todo, más bien, por ser pesimistas, cuáles van a ser nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, pues vean que tenemos realmente bueno, acá en México, nuestro socio principal con un crecimiento pues negativo. La eurozona pues también tiene un proceso de inflación y de crecimiento mucho menor, y China, un país que estaba creciendo, pues era el que estaba creciendo constantemente, pues ahora sí tiene problemas. Y si ustedes han escuchado las noticias, tiene un gran problema en todas las viviendas, en el endeudamiento y en la inflación que tienen. Pues el crecimiento no es como el que se esperaba, ¿no? En cuanto a nuestra región o a Sudamérica, pues tenemos, vamos a hablar ahora de Perú y Colombia, una inflación que se está esperando pues, creciendo, un constante crecimiento, ¿no? Y peruano, pues, bueno, tienen acá ustedes el crecimiento del Producto Interno Bruto,
pues no es tan creciente como en los años anteriores. Toda la región políticamente pues está atravesando pues unos cambios que ponen en riesgo finalmente la inversión o generan cierta incertidumbre, ¿no? Ya sean de izquierda o de derecha, pues toda la región está tendiendo a tener gobiernos de izquierda, y esto lo que está produciendo es cierto pues reducción en la inversión mientras pues se establecen, ¿no? Entonces, pues estamos padeciendo esa realidad desafortunadamente, y es algo que pues tenemos que prepararnos para los siguientes años, para lo que viene, ¿no? Pues tenemos, pues sí, las tasas de interés, como ustedes ya saben, que están subiendo. Esto pues va a ser todavía un poco más complicado. Los precios, bueno, esto es China, Japón, la eurozona, que todo pues realmente va en picada. Es un informe, la verdad, bastante interesante que nos puede ayudar a entender hacia dónde va nuestra región, hacia dónde va realmente el mundo el siguiente año, después de tener bastante flujo o soltar bastante dinero durante pandemia. Pues ahora es que vamos a empezarlo ahora sí se van a empezar a ver las repercusiones, y pues vamos a tener sí que cuidar, ¿no? O sea, vamos a tener que saber cuidar muy bien el dinero, invertir, o sea, en estos momentos de crisis o de recesiones donde mejor o donde más oportunidades salen, y pues nosotros tenemos que buscar pues estas oportunidades para cuando ya se establezca nuevamente la economía, pues poder haber hecho una buena inversión, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la construcción? Pues con tasas de inflación, o una inflación ahorita en México casi el 9%, y con un crecimiento muy poco, y también en cuanto a la inversión, pues ha bajado. Lo que necesitamos hacer es buscar de forma inteligente construir, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? Pues vienen nuevos procesos. La construcción pues siempre es un detonante, es el que más, la industria que más empleos de forma indirecta e indirecta pues genera. Entonces viene o debería venir una buena inversión en toda la industria de la construcción, y también en la inversión de bienes raíces. Entonces, lo que tenemos que hacer finalmente es, pues quiero aquí un poco dejar de presentarles, es pues entender hacia dónde vamos, y que estas oportunidades que se nos presentan en este tema, o bueno, esta recesión económica que viene, lo único que tenemos que buscar es que sea una oportunidad para que crezcamos, ahora sí, como industria, y finalmente como economía. Entonces, que nuestras empresas o las empresas en las que trabajemos pues inviertan adecuadamente tanto en pues, su capital, pero también en toda su gestión o el capital humano, para poderlo capacitar y que podamos invertir correctamente en la productividad de nuestra industria. Entonces, este era, pues, en 10 minutos quería presentarles pues este informe. Está la verdad muy interesante, se los puedo compartir acá si lo desean, para que ya lo detallen y lo analicen más a fondo, pero a grandes rasgos eso es lo que pues quería compartirles. Entonces, ya viendo pues este entorno, ahora sí macro, lo que me gustaría ahora sí compartirles es un poco pues la experiencia que tengo o que hemos tenido en Becer, pues en todos estos procesos, en todos estos años en la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, como decía José, pues Becer nació siendo una empresa con filosofía Lean, y poco a poco pues empezamos a tener estas alianzas con los diferentes institutos, cofundamos aquí en México, pero lo que realmente buscamos como empresa es gestionar adecuadamente los proyectos de construcción. Y estamos intentando estar en el estado del arte pues, de lo que esté saliendo, ¿no? Robótica, nuevas metodologías, nuevos pensamientos, y finalmente esta gestión del cambio, que es algo tan importante que necesita y que tenemos como industria. Entonces, pues desafortunadamente la industria de la construcción es, me atrevo a decir, la industria tal vez más antigua que hay. Sin embargo, es la que menos ha crecido.
es la que menos le hemos invertido al crecimiento humano. Incluso la tecnología que hay todavía no aporta lo suficiente para que crezcamos en cuanto a la productividad y la gestión de valor. La mayoría de los proyectos, o por lo menos aquí en México hablamos de más del 90% de los proyectos se entregan o en sobrecosto o en sobretiempo. Entonces tenemos ahí una gran oportunidad y con todo lo que se viene, pues tenemos que buscar cómo cambiarlo. Entonces hoy pues me pidió José que les hablara de lo que es el TAC Planning, unos hablan del TAC Time. En Alemania se desarrolló esta metodología que le llaman el TAC Planning y TAC Control a través de la Universidad de Karlsruhe, si no estoy mal, con Janos Dully. Yo tuve la oportunidad pues de estar con él y formarme en este TAC Planning y TAC Control. Sin embargo, pues quiero compartirles lo que ha sido mi experiencia y cómo lo utilizamos esta metodología en nuestros proyectos. Entonces, nuevamente les voy a compartir. No sé si esta primera parte, la parte de la economía quedó clara. Sí, obviamente fui muy rápido, pero si hay alguna duda, o puedo ya hablarles de lo que es el TAC Plan. Si luego nos compartes, Andrés, esa primera parte para pasárselo al grupo que tenemos con todos los del Lean Talk, sería Okay. genial, donde vemos la economía. ¿Se la envío de una porque después se me olvida o como? Sí, envíamelo y ya yo lo paso al grupo. Listo. Bueno, entonces vamos a presentarles Me dicen si ya se ve la presentación. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, pues algo que yo he tratado de descifrar, incluso de verlo, pues en esto, gran parte trabajé en mi doctorado. El primer doctorado que salió del TAC fue de la Universidad de Berkeley con Eric Franson, donde habla del TAC Time, ¿no? Pero poco a poco, pues nos hemos dado cuenta que solo este tema del tiempo es algo importante, pero no lo es todo. Y ya después vinieron los alemanes a hablar del TAC Planning y TAC Control, que pues tiene que ver mucho, también involucran el Last Planner System a su seguimiento y le ponen, pues la verdad, bastante matemática y hablan de los rendimientos de las personas y de la zonificación. Sin embargo, pues yo he tratado de descifrar esto y entender cómo nos puede funcionar de una forma adecuada y que no sea tediosa y que no nos genere un doble trabajo, que ese es realmente como el gran reto que tienen o que todos me preguntan del TAC Planning o el TAC Control. Oye, pues que es más trabajo, tenemos que seguir llevando dos cosas, entonces no me genera valor. Entonces lo que yo he tratado de descifrarlo es, bueno, ¿qué es? Es un sistema, una metodología, un modelo, incluso tratar de diferenciar esos tres elementos que pues no es lo mismo. Y definitivamente el TACT yo lo veo, incluso definiéndolo también como lo define Lauri Koskela, hablar de TAC Production, ¿no? Es una metodología y el TAC definitivamente es una metodología para gestionar la producción de los proyectos, ¿no? Entonces estaríamos hablando del Project Production Management, ¿no? Que es una metodología que aporta a la gestión de la producción o a la gestión de obra. Pero para que el TAC realmente genere valor, tiene que estar finalmente alineado con el project management o con los objetivos de nuestro cliente y con el alcance del proyecto. Entonces, ahí es donde yo creo que ha radicado principalmente la confusión, porque de pronto todos los que lo aplican y en algún momento lo aplicamos, nos enfocamos a darle un ritmo y buscar los trenes de trabajo, buscar que todo funcione ahora sí como a la perfección y que todos nos acomodemos a que todo fluya lo más rápido posible. Pero esto no es lo que necesita muchas veces el proyecto. Entonces, lo que yo he visto que hacen todo el mundo es zonifica o define los rendimientos de las personas que tenemos en el proyecto y a través de ahí los balanceamos y buscamos eficientarlo lo mejor para que haya un flujo continuo, ¿no? Que esa es la esencia, ¿no? De buscar un flujo de procesos. Sin embargo, pues no estamos
buscando o no nos estamos enfocando en lo que realmente le genera valor a nuestro cliente. Entonces, pues hay tres elementos importantes que como industria nosotros tenemos que tocar, ¿no? Que uno es la transformación de los procesos. Eso nos lo habla muy bien el Project Management, ¿no? Definir el alcance, qué, cuándo. Hay unos insumos y con esos insumos se genera un producto. Eso es lo que nos hace también definirnos como industria. El segundo elemento es el flujo de los procesos, que eso es donde venimos ahí a hablar, donde habla el Project Production Management. Muchos hablan del Lean, pero o Virtual Design and Construction, diferentes metodologías, pero finalmente es el Project Production Management. Y el tercer elemento es que haya un valor, que realmente se genere valor en lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros transformamos los procesos, pero también analizamos que los flujos, que los procesos tengan flujo, realmente vamos a generar valor a nuestros proyectos. Ojalá este concepto se pueda entender muy bien porque es la base de todo. Entonces, como lección aprendida, yo empecé a aplicar, como todos, los trenes y buscando eficientarlo, pero incluso hasta con propuestas y todo, matemáticas, pero sí se volvía muy tedioso. Y el gran problema es que no entendíamos cuál era el objetivo principal del proyecto y cuál era el flujo que requería el proyecto, ¿sí? Porque todo proyecto tiene un flujo, y no me refiero al flujo económico, sino a un flujo de sus procesos. Y aquí es algo que siempre me gusta empezar hablando, ¿no? Aunque hablamos que nuestra industria es la menos productiva, pues a veces es un poco injusto en cómo se nos califica, porque sí somos muy diferentes a las demás, ¿no? Mientras que en las demás industrias están encerradas en un lugar específico y siempre hay un aprendizaje porque el producto pasa por diferentes zonas, nuestro producto es el que se va transformando y son los procesos o las operaciones las que pasan durante el producto, las que van elaborando el producto. Entonces, es diferente, es totalmente contrario a lo que hacen las demás industrias. Entonces, pensar que podamos compararnos, pues bueno, finalmente somos industria, tendríamos que buscar un punto, pero pues sí la forma de aprendizaje e incluso la estandarización es lo complicado. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es que en los procesos, y acá por eso es importante darle flujo a los procesos, es porque en ellos son los elementos que son repetitivos. Entonces, los procesos que son la cimentación, el muro, la tabla roca, pintura, todos esos procesos, hay diferentes sistemas constructivos, pero el que definamos, pues esos procesos van a ser repetitivos a lo largo de la construcción o transformación de nuestro producto. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Para que el producto realmente pueda ser transformado y que genere valor, tenemos que enfocarnos en cómo este producto va fluyendo, ¿no? Cómo son los procesos y cómo hay que darle flujo a los procesos, ¿no? Entonces, ahí eso es lo importante, ¿no? Y lo importante del TAC, que nos ayuda principalmente, es una metodología que me va a ayudar a darle flujo a los procesos de mi proyecto. Y esos procesos y ese flujo tiene que estar alineado con el objetivo del proyecto, no con el mejor objetivo o buscar que todos los procesos estén dando al tope, porque si no lo que vamos a generar es un desperdicio, ¿no? Entonces, pues miren, algo que pues, sacamos de la certificación de Stanford, de BDC, que realmente me ayudó mucho a entender este concepto, ¿no? A unir el Project Management y el Production Management, que siempre se ve de una forma aislada, pero que sin duda alguna pues tenemos que integrarlo, ¿no? Lo importante en nuestra industria es integrar todos los elementos para generar valor. Entonces, si ya tenemos la transformación con el Production Management, con el PMI o con IPMA, con PPM, el Project Production Management, podemos tener el flujo de los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de nuestra industria de la construcción? Pues es definir, tener claro cuál es el objetivo de nuestro proyecto. Y para eso hay que ver qué es lo que quiere nuestro cliente. Y todo esto, armar ahora sí el proyecto que requiere nuestro cliente y buscar medir a nuestro proyecto con el flujo que el proyecto requiere, ¿no? Entonces,
hay proyectos que tienen un flujo, tienen que ir más lento que otros, porque así es su naturaleza. Así es la naturaleza incluso del mismo negocio, un negocio que está apalancado financieramente de ventas, pues yo no puedo presionar a tener un TAC muy rápido, que vaya muy fluido, porque de pronto no voy a tener financieramente el apalancamiento para llevarlo. Entonces, puedo tener un muy buen flujo, entre comillas, pero tarde que temprano me va a cambiar o se va a tropezar mi tren, ¿no? Que ahí es donde hablamos, ¿no? Los trenes siempre se desbalancean, hay que buscar o constantemente estar balanceándolos. Pero ese balance de cargas, que es el que vamos a estar siempre hablando, es el que pues, necesitamos alinear con los objetivos de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pues, si me permiten, vamos a hablar de TAC Production, más allá del TAC Time, más allá del TAC Planning, del TAC Control, y buscar que esta metodología realmente sea más integral y nos ayude simplemente como una herramienta para gestionar el flujo de nuestros procesos, ¿no? Pero no pensar que esto, pues, lo es todo, ¿no? A veces nos clavamos tanto en una cosa y pensamos que es la panacea y olvidamos el resto, ¿no? Entonces, ¿qué es el TAC? Miren, esto, hagamos la analogía, es como una orquesta sinfónica, ¿no? TAC es simplemente, ni siquiera, muchos hablan que la traducción es ritmo, pero ni siquiera es eso, es el espacio que hay entre, hagan de cuenta, entre una nota y otro. Tiempo es el valor que hay entre una nota y otra para que realmente genere esta armonía. Entonces, para que haya un ritmo o una armonía o haya un flujo de los procesos, no necesariamente, no solamente tenemos que tener buen ritmo, sino que tenemos que tener también armonía. No, ahora sí, otra vez como la música, ¿no? Si yo mi canción nada más tiene ritmo, por eso muchos dicen, y entre ellos yo, que el reggaetón pues no es música porque nada más tiene ritmo, pero no hay armonía. Si no hay estos dos, pues no estamos estableciendo música, ¿no? Pero además, no solamente necesitamos tener un buen ritmo de trabajo, un buen flujo en los procesos, necesitamos también tener un buen equipo, unos buenos materiales para que pueda funcionar, ¿no? Si no, pues de nada sirve tener un buen ritmo si tengo malos equipos. Tengo que tener también un buen espacio de trabajo, ¿no? Pues, si yo no tengo un buen recinto, no tengo un buen lugar para tocar mi, mi música o mi concierto, pues no voy a tener, así tenga los mejores instrumentos y los mejores músicos, pues no voy a poderlos disfrutar adecuadamente. Músicos, ¿no? Entonces también necesito tener equipos o personas capacitadas, ¿no? Los mejores equipos también deben estar ahí. Debemos tener la pieza musical, ¿no? Debemos tener claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces eso es importante, ¿no? También que todos estemos trabajando en el mismo proyecto, estemos alineándonos con el mismo objetivo. A veces cada quien está trabajando pues en hacer un entregable, ¿no? Si soy el diseñador, en entregar los planos. Si soy el constructor de obra civil o de estructura, pues de entregar la torre. Pero se nos olvida que no estamos entregando planos o solamente una estructura. Estamos haciendo ya sea un hotel, una nave industrial, realmente un producto, un proyecto que va a tener un usuario final. Y eso es lo que tenemos que estar todos alineados, ¿no? Entonces, eso es la mayor reflexión que yo he podido entender ahora sí del TACT. Lo he empezado a utilizar como todos, como un sistema, como una herramienta para llevarlo, incluso hasta para llevar costos, pero sí me he llevado pues sorpresa en que sí es muy tedioso y finalmente no genera tanto valor. Entonces, para que el TACT genere valor, primero tiene que estar alineado con el flujo del proyecto y con el objetivo del proyecto. Y definitivamente el TACT es una metodología de estructuración de trabajo, ¿no? Y acá lo quiero decir, ¿no? Y leer en cuál se integran los procesos y requerimientos del proyecto de acuerdo a las necesidades y prioridades del mismo. Del proceso podemos monitorear y controlar el flujo del proyecto. Bueno, pues esta es una definición que yo he querido hacer de lo que es realmente el TAC Production, ¿no? Entonces, podemos hablar del TAC que vamos a necesitar 4 diferentes zonas o 4 diferentes partes.
y esto lo quiero vincular con la administración o la gestión de proyectos, ¿no? Donde primero necesitamos, pues ahora sí, tener una etapa de iniciación del proyecto, después una planeación, después un seguimiento y finalmente un cierre. Y este cierre, pues, es la mejora continua. Entonces, en la parte de iniciación o, bueno, de planeación del proyecto es donde vamos a hablar del nivel macro, es donde necesitamos conocer, ahora sí, cuáles son nuestros hitos, el objetivo del proyecto, para ahora sí, con los hitos desplegados, entrar a la parte de la integración, ¿no? Ahora sí, a la parte de definir los trenes, los paquetes de trabajo, ¿no? Los paquetes de trabajo tienen actividades, ¿no? Entonces, a veces confundimos actividades con paquetes de trabajo. Los paquetes, imagínense, son parte como de un vagón, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es después, ahora sí, una vez hagamos nuestra paquetización y nuestros trenes, ahora sí ya ejecutar y darle un seguimiento. Ahora, yo no puedo tener todo el proyecto o todos los trenes desde una etapa inicial. Lo que a nosotros nos ha funcionado en Besser es tener trenes de aquí a los siguientes 3, 4 meses, que es lo que yo tengo certeza. Porque yo no puedo planear 13 trenes ni paquetes de trabajo, aunque conozca los procesos de más allá de 3 meses, porque finalmente todo cambia, ¿no? Todo, incluso esto lo tengo que cambiar porque no es coordinación y control. Cada vez me doy cuenta que nada podemos controlar. Lo que sí podemos es darle un seguimiento y poder mejorar, ¿no? Y esa es la última etapa, ¿no? La mejora continua. Con este seguimiento, ver dónde yo tengo que ajustar para poder otra vez cerrar el círculo y volver a mi etapa inicial de planeación. Entonces, lo que sí hay que hacer es constantemente estar dándole seguimiento, mantenimiento a este TAC, ¿no? Es como todo, ¿no? No es un plan fijo y hay que estarlo monitoreando constantemente, ¿no? Entonces, es esto lo que buscamos, ¿no? O sea, no solamente, y esto es lo que a veces pasa cuando nada más nos enfocamos en la transformación de los procesos, que le queremos dar velocidad a cada una de las áreas, o manejamos contratos independientes, pero se nos olvida que todos tenemos que ir en la misma dirección, vamos hacia el mismo objetivo. Entonces necesitamos sí tener ciertas holguras para que cuando vaya uno más rápido que otro, que va a ir, pues no tenga yo este choque que pasa arriba. Entonces, en vez de enfocarnos aquí como tanto en la transformación de los procesos, es en el flujo de los procesos. Y aquí es donde tenemos que estar muy detenidamente a analizar los famosos buffers o las holguras. Entonces hay que saber qué tipo de holguras existen, ¿no? Para poderlas manejar adecuadamente. Bien. Y pues los niveles, ¿no? Entonces, como decía, nivel de planeación, después viene un nivel de integración donde ya lo paquetizamos y zonificamos, uno de seguimiento y finalmente la mejora continua. Bien, no sé, pues aquí yo no los veo, no sé si hay dudas hasta el momento o puedo seguir. Justo, estoy activando el chat y si gustan pueden activar su cámara y hacer alguna consulta o pregunta a Andrés. Sí, Andrés, no sé si me podrías aclarar bien. ¿Este TALC es igual que el tren de actividades que manejamos en Perú? ¿O estamos hablando de lo mismo o es diferente? En general yo le podría decir que es lo mismo, ¿sí? Hablamos de lo mismo. Le llamo yo un nombre diferente porque aquí pues fuimos formados acá con los alemanes, pero en esencia es lo mismo, solo que sí lo que tenemos que hacer, o sea, le puedo decir que de pronto equivocadamente lo hemos estado manejando a buscar optimizar nuestros trenes, a que todo funcione casi ahora sí como una orquesta, pero no teniendo claro cuál es el objetivo de nuestro proyecto, incluso el flujo que tiene que tener nuestro proyecto. Y entonces esto es lo que hace, puedo hablar, no puedo hablar por lo que hacen los demás, pero sí por lo que yo hago, lo que yo he cometido o cometí el error al inicio de utilizarlo es que pues sí balanceaba, incluso hasta matemáticamente lo utilizábamos para ver cuánta gente teníamos, cuánta necesitábamos para que fuera lo más óptimo y que todo fluyera.
pero en algún momento nos dábamos cuenta que sí, incluso en algún momento podíamos hacer que todo fluyera, pero si no entendíamos cómo funcionaba el proyecto, incluso el negocio, el objetivo del proyecto, pues el tren se desbalanceaba. ¿Y por qué pasaba esto? Porque no entendíamos el negocio de nuestro proyecto, el negocio de nuestra industria, ¿no? O el mismo negocio al cual estábamos trabajando. Si yo estaba dependiendo de ventas, pues no podía yo optimizar un flujo de procesos, no un flujo económico, un flujo de procesos, porque esto de pronto me iba a cambiar. Entonces, sí, Juan José, o sea, en esencia sí, solo que me gustaría, como reflexión final, pensar que lo que hemos estado utilizando ha sido equivocadamente porque nada más nos estamos enfocando en la parte de la producción, desentendiéndonos de la parte del objetivo principal de nuestro proyecto. Ujú. Bien. Ok, está claro. Lo, Ahora, lo, sí. cuando tú mencionas el espacio que hay entre nota y nota, en nuestro caso, ¿cuál sería ese espacio entre nota y nota? Ese lo vamos a manejar como, en cierta forma, los buffers o las holguras Ok, que excelente. necesitamos, ¿sí? Ok, Ahora, yo buenísimo. en esto lo he vuelto todavía mucho más práctico y creo que soy muy pragmático en ese sentido, no sacarlo de forma matemática, porque si hay muchos dicen, yo puedo tener un seguimiento cada 3 días o cada 2 días, dependiendo de las actividades. Yo creo que eso es contraproducente. Entonces, más bien lo que hacemos es, a ver, nuestro seguimiento es a una semana, a la semana, porque si no, se nos vuelve un lío. Entonces, hacemos seguimiento a la semana. Entonces, ese es como nuestro primer constraint, nuestra primera, como el primer objetivo, información que le damos al TAC. No, lo voy a revisar a la semana y a partir de ahí zonifico y defino ahora sí los trenes o las áreas de trabajo para que mi revisión sea a la semana, pero entendiendo la naturaleza de nuestro negocio. Sí es muy importante tener claro cuál es nuestro objetivo como proyecto y que ese objetivo cumpla el objetivo del cliente, ¿no? Que es algo que nos habla BDC. Bien, entonces, Gracias, gracias Andrés, mi amable. les comparto más, a ver si esto se logra entender acá mejor. Bien. Entonces, bueno, esto se los decía y cómo, pues, déjenme pasar un poco más, mucho más rápido esto y hablar un poco de los casos de implementación y compartirles. Miren, yo creo que lo mejor es hablarles de los fracasos, porque ahí es donde realmente está el aprendizaje. Después de cada éxito, realmente viene mucho aprendizaje, ¿no? Yo puedo decir que ahorita Besser es lo que es por los errores que hemos cometido, pero sobre todo por el aprendizaje que hemos tenido de ellos. Este es yo creo que el cuarto proyecto que hicimos, eso fue como en el 2018, donde utilizamos, les puedo decir incluso que en ese momento yo hablaba del TAC Planning y TAC Control como un sistema o un modelo para gestionar el proyecto. Metíamos dentro de este modelo que de pronto sí estaba bien la idea, pero integrábamos la planeación con el costo que tuvieran el mismo lenguaje. Y empezamos a zonificar el proyecto de tal forma, es un proyecto de edificación vertical que tenía un componente interesante. Primero que tenía un apalancamiento financiero, dependía de ventas y habían 3 tipos de productos, eran departamentos, era una zona, era un hotel y también una zona comercial. Entonces, dependiendo de esos 3 modelos o negocios que tenía el mismo producto, iba cambiando las prioridades del proyecto. Entonces, podíamos ya tener un muy buen flujo de trabajo en la torre, pero teníamos que bajar a atacar después amenidades o comercio, porque así lo necesitaba el flujo económico del proyecto, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que entender, ¿no? O sea, si quisiéramos nosotros ir todo muy rápido y entregarlo, pero a veces el apalancamiento de los proyectos pues, no es lo que más quisiéramos nosotros. Entonces, entendiendo eso, o sea, pues entendiéndolo ya después de lecciones aprendidas, pues lo que hacíamos era sí llevar un muy buen tren, armamos y armonizamos muy bien las zonas, eso sí, desde el principio siempre hablábamos de zonificación y seguimiento por semana,
pero en el momento sí se nos tropezaban los trenes cuando habían estos cambios en la misma dirección del negocio. Entonces teníamos que estar moviendo y balanceando y cambiando la gente, y esto pues teníamos que estar ahora sí cambiando. Entonces todo lo que optimizábamos, todo lo que poníamos en cierta forma al máximo a trabajar, en algún momento se volvía un desperdicio, porque como todos saben, cuando yo utilizo al máximo un producto o un proceso, esto en algún momento me va a generar un desperdicio. Entonces teníamos algo que funcionó muy bien, y esto yo creo que es lo más valioso. Esto es lo esencial, es la comunicación, la transparencia y, el que todos estemos en el mismo canal. Esto finalmente es lo más valioso, y como todo lo valioso, pues es intangible, ¿no? Sí, yo puedo decir que es valioso o es importante o es necesario, no sé, el dinero, eso sin duda alguna es necesario, pero no sé, la amistad es valiosa, ¿no? Y usted cómo mide este tema, ¿no? Es algo muy intangible, pero que con los resultados, ahora sí que usted está midiendo, los va a ir viendo. Entonces, lograr tener un muy buen equipo y que se adapte y que sepa de forma transparente decirles lo que está pasando, ayuda, no saben cuánto, para que realmente se pueda, nos ayudó mucho para replanear y estar todas estas replaneaciones que teníamos que estar. Entonces, miren, no es teoría de cohetes, esto no es de tecnología, es simplemente armar nuestros trenes, nuestros productos, nuestros procesos, para que realmente haya un flujo, pero tenemos que entender que en algún momento se nos puede el tren, o en algún momento se va a descarrilar. Entonces tenemos que estar preparados para hacer este ajuste. Y esto, miren, lo que a mí me llama mucho la atención, lo que más me llama la atención del TACT, es que estamos hablando del qué, el cuándo y el dónde. Generalmente una planeación tradicional me dice qué tengo que hacer y cuándo, pero el dónde me da a mí, el saber esto, la posibilidad de entender las cuadrillas, equipos, e incluso visualmente que la gente sepa, y en obra transmitirles dónde tienen que estar. Eso es muy valioso. Y algo que también quiero compartirles como lección aprendida: lo importante no es que todo parezca aquí como un tren, ¿no? Como ustedes lo llaman. Eso sería lo ideal, pero eso solamente se ve en los libros o en la parte académica. Lo importante es que haya un ritmo o un flujo continuo, ¿no? Porque por a veces armar todos estos cuadritos que se vean muy bonitos, realmente perdemos la esencia de lo que buscamos, que es el flujo de los procesos, y nos enfocamos a lo que siempre hacemos, que es a la transformación de los procesos, y se nos olvida realmente el cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, sí estoy tratando sí estoy metiendo ahí varios conceptos, pero sí es como muy importante que los manejemos. Este es otro también donde empezábamos a trabajar, y que viéramos que, o sea, no es solamente en edificación vertical o cuando las cosas son repetitivas que podemos utilizar esta metodología rítmica o de producción que nos ayuda a darle un flujo a los procesos. Teníamos 5 tipos de casas diferentes, que cada una tenía pues sus elementos particulares. Entonces no era era ahora sí como una casa particular, pero con esto lo aplicamos y diseñamos ahora sí unos paquetes de trabajo para poder definir cuál era el ritmo que necesitaba el proyecto. En este caso, el proyecto no tenía problemas de flujo económico. Aquí lo que querían era entregarlas a tiempo. Entonces aquí lo que hicimos fue reducir la construcción de casas, de bajar de 31 semanas, pudimos llegarlas a bajar a 15 semanas, obviamente metiendo recursos, cuadrillas, mano de obra, incluso hasta adaptando y metiendo algo de tecnología para poder lograr estos tiempos, ¿no? Pero nuevamente, no se lleven esta idea de que, miren, pueden construir casas en 15 semanas, ¿no? Era lo que necesitaba el proyecto, y lo pudimos lograr con el apoyo de los contratistas. Hay proyectos
que financieramente se necesitan que vayan a 30, 40 semanas. Eso es lo importante que entendamos, cuál es nuestro negocio para que ahí lo adaptemos, porque muchas veces lo que hacen es hacerlo lo más rápido, pero eso no nos da. Y vean que también, o sea, de pronto aquí sí se puede, lo que yo les decía, sí se puede homologar. Yo creo que ese es uno de los grandes éxitos, es homologar la planeación, el tiempo con los costos, porque ahí es donde una de las cosas que más nos desintegramos, ¿no? Pensamos que desglosamos muy bien nuestros costos, pero ya cuando los ejecutamos, ese lenguaje para cobrarlo no es el mismo. Entonces se nos vuelve un problema y entonces estamos contratando más gente para que trabajen para nuestro sistema más que el sistema trabaje para nosotros. Y definitivamente, pues ahora lo que nosotros hablamos es no es de una curva S tradicional, sino una curva S de producción, que es diferente, ¿no? Una curva S de producción es la que se arma a través de los trenes o los paquetes de trabajo, bueno, de los trenes que hacemos, y esa curva de producción lo que me va a medir a mí pues es un indicador que nosotros manejamos en Besser, que es la estabilidad del proyecto, ¿no? Porque yo puedo tener un proyecto que cumpla, que tenga el PPC bien, el PCR bien, el nivel de compromiso, incluso que tenga un valor ganado positivo, pero si mi estabilidad o mi flujo no es continuo, ahí es donde se me empieza a desgastar mi equipo de trabajo. Entonces lo que hablamos es de la estabilidad, entonces buscamos es que un proyecto sea estable, ¿no? Que no tengamos muchas tareas hechas en una semana y después bajemos el rendimiento y la siguiente semana volvamos a subir, que no sea esto como un electrocardiograma de alguien infartado, sino que sea alguien muy constante. Ese es el indicador, yo creo que manejamos en Besser y que en algún momento me gustaría explicárselos más a detalle, que es lo importante qué es lo que mide finalmente el flujo de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues finalmente entender que tenemos que integrar todas las herramientas, metodologías, marcos de trabajo que existen, ¿sí? Yo veo que hay mucha pelea entre, soy Lean o el PMI, incluso el IPMA, el Prince 2. Lo que necesitamos es integrar nuestros procesos, hablar de, pues sí, finalmente una gestión del cambio, un cambio de mentalidad. Que busquemos ahora sí como industria es hacerle el TACT, el flujo a nuestros procesos y no al producto. Eso es algo que constantemente hacemos en nuestra industria, ¿no? Y es lo que nos dicen, ¿no? El project management nos habla mucho del producto final, pero esta caja negra en el proceso de esta transformación se nos olvida y ahí es donde entra el flujo de los procesos. Y mezclamos el project production management con el project management, lo integramos adecuadamente, que sí se puede, realmente vamos a generar el valor que los proyectos y nuestros clientes merecen, ¿no? Y eso es algo que es el gran reto que tenemos como industria, no para los siguientes 10 años, es para el siguiente año, ¿no? Les acaba de pasar el informe económico y las proyecciones económicas que tienen para nuestra zona y para el mundo. Entonces, necesitamos definitivamente para el siguiente año cambiar y verlo, ¿no? Entonces, dentro de pues, mi tesis doctoral, lo que desarrollamos fue un modelo de gestión de proyectos, que creo que lo único que aporté es esta integración entre el project management y el production management, integrados no solamente como elementos, sino ahora sí para gestionar adecuadamente nuestros proyectos, ¿no? Y la metodología del TAC Production es simplemente una metodología para darle un flujo a nuestros proyectos, pero necesitamos tener claro qué estamos haciendo, el alcance, qué es lo que vamos a hacer de nuestro proyecto para poder implementarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, pues esto era lo que, pues finalmente yo quería compartirles. Como siempre espero que haya sido de valor. En el blog de Besser estoy tratando de subir un poco más del modelo y que se pueda entender y que finalmente lo puedan aplicar todos. Y pues están todos invitados a leer
en el blog debe ser pues todo lo que estamos subiendo y también hay videos en YouTube que tratamos de explicar incluso adecuadamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos hemos equivocado y finalmente las mejoras que hemos implementado. Entonces, pues muchísimas gracias, José, por la invitación y a ustedes por la atención. Espero que haya sido finalmente una charla de valor y que no los haya confundido más. Perfecto. Dame un segundo. Hay una pregunta que hace Juan Destre y es sobre... ¿Dónde está? Ya, ¿cuál es la diferencia que hablas de paquetes y de actividades? ¿Cuál es la diferencia entre ambas o cómo se complementan? Mire, buenísima pregunta. Los paquetes contienen actividades y las actividades son pasos. Entonces, lo que a mí me ha pasado muchas veces es que colocan actividades como si fuera un paquete. Entonces, un paquete es una serie de actividades para poder lograr pues, el cumplimiento. Miren, no sé, podemos tener un paquete que lo llamemos cimentación, ¿no? ¿Y cuáles las actividades que tiene la cimentación? Bueno, tiene un despalme, una excavación, una limpieza, o el armado de la plantilla, el armado, el cimbrado y finalmente el colado. Entonces, esto a su vez, si ustedes ven las actividades, ahora la tendríamos que desglosar y tienen pasos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el colado? Bueno, pues que haya una olla, que venga una persona que lo pueda hacer. Entonces, como entender bien la diferencia entre estos paquetes y las actividades. Entonces, un paquete tiene actividades. Sí, así más rápido. Perfecto. Ahí está Cristian Portugal, que quiere hacer una intervención. Cristian. Sí, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Tenía un par de consultas. Bueno, la primera tiene que ver con este nuevo enfoque que le das al TAC. Veo que ya lo asciendes un poco más a nivel de metodología. Mi primera pregunta es si ya se tienen algunos casos en la práctica de este nuevo enfoque que estás dando al TAC. Algunas experiencias en la industria, de repente que ya muestra algunos resultados. La Sí. otra pregunta es acerca de buscar la estabilidad en los procesos, en las actividades, en los paquetes de trabajo. Y para no ir tanto en detalle, dentro de esta nueva metodología que propones, ¿cómo sería, digamos, el tema de medir el delay, los delays de los cronogramas? ¿Cómo mapearíamos esas durante el desarrollo de la construcción? Más allá de buscar la estabilidad de los procesos, ¿cómo es que nosotros podemos saber a cierto corte, a cierta fecha de la ejecución, si estoy o no dentro de mi cronograma máster o estoy ya salí de mi máster? ¿Cómo integro eso con el TACT? Esa es mi pregunta. Bien. Ok, Cristian, pues mire, la primera pregunta es dónde, pues nosotros ya desde el 2018 hemos empezado a implementar en proyectos de naves industriales, el TAC, desde la planta de BMW hasta ahorita todos los mercados libres y Amazon que se están construyendo aquí en México. En edificación vertical ya tenemos más de 10 edificios implementando la metodología, edificios de 40 niveles, 34, 40 niveles, o sea, de gran escala. Y sí ha funcionado y también como este ejemplo en temas de vivienda, incluso hasta en carreteras lo hemos utilizado, ¿no? Aunque hay menos actividades o menos procesos, pero esas a veces por la misma topografía cambian. Entonces lo hemos empezado a implementar con diferentes resultados, como le digo, con este aprendizaje que hemos tenido y ahí sí como que yo nunca he querido decir que esto me lo inventé yo, ¿no? De hecho, lo que hemos tratado de hacer es ser ahora sí como muy pragmáticos, es agarrar lo que dice la teoría, lo que están buscando y ver cómo nos funciona, ¿no? Lo hemos adaptado también al tema de los costos. Ahí creo que ha sido
un gran dolor de cabeza porque sí, incluso nos ha ayudado la tecnología BIM para poder sectorizar y zonificar y puede ser muy bueno, pero ya entonces cuando yo paquetizo y empiezo, se me ha vuelto realmente un gran problema, pero sí se integra. Y la otra pregunta es cómo estabilizar los procesos. Pues yo creo que es eso, ¿no? Lo importante es darle este flujo, o sea, que sea, la verdad, que sea muy fluido, o sea, ser muy fácil, o sea, muy prácticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, buscar que la evaluación o el seguimiento que demos sea semanal, porque si yo ya lo cambio a 3 días o 2 semanas, se me puede perder o se vuelve muy tedioso. Entonces, volverlo a la semana. Y como si ustedes también utilizan el Last Planner System, pues ustedes van a ver que el Last Planner System, en la etapa del plan maestro, de hecho hay un indicador que muy pocos lo utilizan, pero es la desviación de los hitos. Si ustedes vuelven el plan de fases a través de paquetes o trenes de trabajo, ustedes pueden entender que cuando lleguen a su planeación semanal, ustedes van a planear actividades, pero es simplemente, hagan de cuenta que ustedes desglosan el paquete de trabajo, ¿no? Ya desglosan las actividades. Y entonces usted ya va viendo, bueno, finalmente que lo que estén planeando es lo que tengan que hacer. Entonces ahí el PPC para mí es un indicador que nada más nos ayuda a planear, es un indicador para la gente, para nuestra gente que sepa cómo planea. Pero los indicadores para Project Management, para gestionar, es el nivel de compromiso, que usted está viendo que estén planeando lo que tengan que planear. Y ahí usted está viendo, va a ver que no se le desvíen o si se le están desviando sus hitos. Y el otro que yo les estoy proponiendo es el de la estabilidad, es viendo semanalmente qué cantidad de paquetes se cumplen de acuerdo a los que se tienen que cumplir. Entonces, ustedes pueden tener un PPC de 100%, pero no se están comprometiendo a los paquetes que tienen que hacer. Entonces, tal vez mi producción es muy bajita y la siguiente semana subo o empiezo a hacer cosas adelantadas y eso está peor, o cosas atrasadas. Entonces, ahí es donde yo puedo analizar cómo va la estabilidad o el flujo del proyecto. Sí, muchos me han criticado este indicador, ¿no? Pero ahora sí, gracias a Dios, se lo comenté a Glenn Ballard y él me dijo, oye, pues si tú lo diseñaste, pues llámalo como quieras, ¿no? Pero no sé si está bien llamado estabilidad, así lo hemos llamado ya en Besser y pues eso es lo que buscamos. Y así es que podemos medir, Cristian, ¿Y se considera, disculpa, Andrés, la criticidad de las actividades o los paquetes de trabajo a ese de nivel? los paquetes, sí, A nivel 3, paquetes. sí. Ah, ok. Interesante. Y ahí viene el flujo. O sea, ahí Claro. lo que es el flujo de los procesos. Ahí tenemos también la Perfecto, gracias. mano de Ángeles Guerrero. Ángeles. Sí, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Hola Sí. Ángeles, sí. Sí, mi pregunta es la siguiente. En base a su experiencia en naves industriales, bueno, yo actualmente soy bachiller y estoy centrando mi tema de tesis en lo que es stack planning. Pero tuve la oportunidad de trabajar en una nave industrial en donde prácticamente se desarrolló a base de sectorización y trenes de trabajo, ¿no? Ahora, investigando acerca de stack planning, yo, por lo que entiendo, es así, prácticamente es lo mismo. Entonces, en base a su experiencia, ¿cómo yo puedo coger el Tech Planning y, como decirlo, planificarlo en una nave industrial? O en sí sería lo mismo, sectorización y trenes de trabajo. Es que para tú hacerlos, o sea, por eso la metodología los involucra a los dos, o sea, tú los trenes los haces en zonas de trabajo. Y entonces ya ahí, eso es como, por eso se llama, ahí sí yo lo propongo metodología, porque o zonificas y después ves qué procesos hay y armas los trenes y ahí te das cuenta, bueno, no, tengo que hacer una zona más grande o Claro. más pequeña. Entonces, pues no es tema matemático ni nada, sino es un tema, la verdad, muy práctico y que tú misma te vas a dar cuenta con la gente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, Claro. es más fácil de lo que nos lo pintan a veces en toda la parte matemática o los que ahorita lo están utilizando. Yo veo que incluso hablan mucho
la parte matemática, pero la verdad es algo muy práctico. Muy práctico, sí. Ingeniero, y desde su experiencia, ¿cuál considera la fase más compleja o más complicada del TAC? ¿La planificación, la sectorización o zona o taxón o el TAC control? El seguimiento, porque siempre va, o sea, algo que tenemos que entender es, utilicemos TAC o lo que sea, siempre vamos a estar replaneando y eso es algo normal. Y lo que nos piden, incluso a veces nuestros clientes o el project management, es, oye, vete con tu curva S desde el inicio, pero yo no me puedo comparar con el pasado, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros necesitamos constantemente estar planeando. Entonces, no importa, ahora sí, no sé, si ustedes van a su casa, lo importante no es qué camino tomen, sino que lleguen. Y en el proceso, en el camino, yo me puedo dar cuenta que tengo un trancón, entonces si me voy siempre por una misma ruta, pues voy a tener que cambiarla. Lo importante es que mi hito no cambie, no importa la ruta que tome, pero esas estrategias las tengo que empezar a ver constantemente, si no, es como los caballos, ¿no? Y nada más ahí sin ver a los lados y hacia adelante y nada más tropezarme y ahí lo que empezamos a hacer es, ahora sí, a subestimar actividades o a dar avances que no sirven, ¿no? Entonces, siempre el seguimiento es lo más complicado porque hay que estar replaneando constantemente. Gracias, ingeniero. Ingeniero, la última pregunta. Usted hablaba de que debe de haber una holgura entre tren y tren. ¿Y cuál es esa holgura que usted considera necesaria, que debería Entre existir? vagón y vagón, ¿no? Claro, ajá, de vagón y vagón. Sí, bueno, y ese es otro tema que tenemos que hablar. Antes, los vagones pueden tener paquetes de trabajo, o a veces la misma naturaleza nada más es un paquete y después viene un vagón con más paquetes de trabajo. Entonces, esas holguras, pues depende del proyecto, ¿no? O sea, incluso la gente, o sea, es que por eso es diferente nuestra industria, porque, miren, yo puedo hacer el mismo producto, acá hay algo que se llaman los Oxxos, que son tiendas donde venden, pues yo diría pura cochinada, porque no venden, o sea, es pura refrescos, pero bueno, venden todo esto y nos han puesto a hacerlos en diferentes zonas del país. Y es diferente porque la gente, la mano de obra es diferente, los equipos incluso hasta los mismos materiales. Acá donde yo vivo, en la zona, bueno, donde viven mis hijos, hay un material de block que se llama el jalcreto, que es nada más lo he visto acá, pero no lo ven en otra parte. Entonces, mira, depende de la zona, del producto. Entonces, eso no te lo podría yo definir, y nadie. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien, pues no, a ustedes muchísimas gracias. La verdad, pues espero que haya sido de valor, solo que me disculpo si tengo ahorita otra sesión, entonces me tengo que retirar, pero pues les agradezco a todos ustedes la compañía y de una vez acá, que se me olvide, les voy a compartir estas dos cosas que les prometí. No se me va. Listo, José. Perfecto. Andrés. Perdón. Entonces, José, se las comparto por WhatsApp. Sí, envíamelo a WhatsApp. Listo. Perfecto. Gracias, Andrés. Gracias por compartirnos tus experiencias, tu trabajo. A todos por estar presentes. Espero que haya sido de agrado de todos estos eventos que hacemos en el Lean Talk. Y nada, nos vemos el próximo. No te quitamos más tiempo, Andrés, porque creo que tienes clase. Y nada, el próximo jueves tenemos a Michelle Gutiérrez. El próximo jueves tenemos a Michelle Gutiérrez. Gracias, hasta luego. Andrés, gracias, Andrés. El próximo jueves tenemos a Michelle Gutiérrez y de ahí tenemos a, si mal no recuerdo, a Juan Germán Galloso,
De ahí tenemos, él es director de Incónica, tenemos a Jorge Luis Izquierdo, que es gerente de operaciones de COSAPI y vicepresidente del capítulo, Lin. Nada, gracias. Por mi parte es todo. Nos vemos el próximo jueves.